los dos peces más jóvenes no nos damos cuenta de qué en verdad, de qué es en verdad el agua en la que vivimos cada minuto de nuestra existencia. Esta se las dejo para que la vamos pensando. Efectivamente, tenemos que preguntarnos como los pececitos jóvenes inexpertos, ¿qué es el agua cuando estamos en medio del agua? Es decir, ¿qué es lo que me circunda? El asunto es que a nosotros se nos olvidó preguntarnos, se nos olvidó indagar, se nos olvidó revisar. ¿Por qué esta historia, la entrada de lo que vamos a ver de estos dos grandes temas? Porque para nosotros hablar de crisis, estoy segura que no necesitamos, digamos, traer aquí a un super doctor, un postdoctorado, un filósofo doctor, para que venga y nos explique qué es crisis y cuál es la comprensión del límite, porque cotidianamente vivimos metidos en el cuento. Solo que es como el agua, que no nos damos cuenta que estamos nadando en el agua. Vamos a ver hasta dónde eso es cierto. Quiero que al final de la primera parte de lo que tiene que ver con crisis, nos preguntemos si realmente nos habíamos preguntado, sabíamos qué pasa con la crisis y si en efecto, miren, la gran pregunta que hay ahí atrás, ¿hay que tenerle miedo a las crisis? ¿Tiene sentido que nos echen miedo con las crisis? Porque lo que nos están haciendo, por ejemplo, con la reforma de la salud, para negarla, es que por un lado nos echan el cuento de que la salud está en crisis, entonces como está en crisis, hay que volver a como estaba. O que justamente la crisis es por lo que se está cambiando, pero ahí lo que están haciendo es generándonos un miedo en favor de los que lo están buscando, en favor de que el statu quo permanezca. Entonces, vamos a arrancar con el concepto de crisis. Adelante, Moniquita. A ver, vamos con la diapositiva que sigue. Bueno, ¿qué es crisis? Miren, yo tengo formación en filosofía y esa formación uno no la puede negar, no la puede desaparecer porque así como es uno lo que aprendió, pues así hace como las cosas en su vida. Entonces, hay una cosa que, digamos que yo aprendí, que intento preparar y que intento permanecer y que cuando trabajo con mis estudiantes en la universidad, siempre intento que vamos a recuperar el sentido originario de una palabra. En este momento, el sentido de dónde viene la palabra crisis. Crisis viene del verbo krinein, que utilizaban los griegos y que ustedes saben que nuestro español es descendiente del griego, de las lenguas romances del griego y del latín. Entonces, significa separar. Eso no lo podemos perder de vista. Crisis, entonces, ¿qué significa en su sentido originario, en el más arcaico que venía? Significa separación, discernimiento, juicio, decisión y sentencia. Ninguna de esas palabras es una palabra fácil. Digamos, todas están revertidas, todas las cinco expresiones están revertidas de una cierta majestad que las hace como importantes. Separación, discernimiento, juicio, decisión y sentencia. Separación. Separación, ¿qué hay de separación en la crisis? Se separa una cosa de la otra. Se abre como un espacio. ¿Y para qué se abre ese espacio en la crisis? Para que venga el discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir vuelve a ser separar, vuelve a ser cernir. Las mujeres que cocinamos somos expertas en hacer cernimientos. Uno para hacer el pan o hacer cualquiera, la torta o lo que quiera, tiene que cernir la harina y la pasa por el cernidor, la pasa por el sedazo. ¿Para qué? Para que arriba quede la impureza y abajo baje el grano de trigo muy menudito, muy limpio, muy blanco. Entonces, eso es crisis, discernir, ocuparse en limpiar, separar lo que puede estar contaminando una situación,
un fenómeno, una acción, un comportamiento. ¿Para qué? Para el juicio. ¿Y el juicio qué es? El juicio simplemente es decir qué son las cosas. Eso es así. Uno hace un juicio declarativo. Uno dice, esto es un vaso. Tengo aquí un vaso, esto es un vaso. Hago el juicio porque conecto lo que es. Es decir, en la crisis yo tengo que saber qué es cada cosa para poder salir adelante. ¿Para qué hago todo ese proceso? Miren, para tomar decisiones. Cuando se presentan las crisis requieren decisiones. Y la decisión yo me la pienso, yo la discuto, yo lo analizo, yo la ensayo si quieren, para que venga la sentencia. Y cuando viene la sentencia, ¿qué es? Una sentencia ya es una decisión que pareciera ser no venirse atrás. ¿Quién profiere sentencias? El juez. Pero es lo mismo que dice la mamá. Le dice al adolescente, usted si no llega temprano hoy, no sale mañana con sus amigos. Se la sentencio. Le estoy declarando lo que va a pasar allí. ¿De dónde viene la palabra crisis? ¿Dónde se utilizó en primer lugar esa palabra crisis? Se utilizó en el campo jurídico, en el campo teológico y en el campo médico. En el campo jurídico, pues obviamente, hay todo el ejercicio de la decisión, de la sentencia, del juzgar para, digamos, que se pueda hacer el discernimiento pertinente. En el campo teológico, la palabra crisis estuvo ligada a lo que tiene que ver con qué va a pasar con el juicio final, qué va a pasar cuando mm, yo tenga que entregar, digamos, cuentas de todo mi recorrido en la vida. Eso se lo tiene que preguntar una persona de fe en cualquiera de las religiones. Finalmente vendrá la idea del juicio final, la idea de rendir cuentas está presente en ello y hay que pensar cómo va a pasar eso. Y en el sentido de lo médico, fue el uso mucho más común generado por Hipócrates y por Galeno, que son los primeros médicos dentro de los griegos, y digamos de qué habla la crisis, de lo que sabemos nosotros, del enfermo. Cuando está en crisis, cuando se agudiza y la crisis que puede generar en el enfermo, o que salga adelante o que empeore. Pero es decir, la crisis se presenta no para que las cosas sigan del mismo modo. Va a haber un cambio, implica un cambio. Por eso dice que la crisis implica de alguna manera continuidad en la discontinuidad, porque hay unos elementos que van a permanecer, pero hay otras cosas nuevas que van a llegar. Y eso implica que hay una transición, hay un momento o una época, porque hay crisis histórica, hay crisis política, bueno, en fin, pero va a dar paso a la transición. Luego, después de que nació, digamos, en esos tres ámbitos, en el jurídico, en el teológico y en el médico, la crisis luego pasó a aparecer en política, en economía, en historia, en antropología, que es una ciencia del siglo XIX, y en psicología. Entonces, los que son papás y mamás saben que sus hijos adolescentes han enfrentado crisis, que el crecimiento y el hacerse adultos les implica un cambio para dejar de ser niños que tienen un momento en que dicen es que no son ni agua ni pescado. Es decir, mi papá me dice y mi mamá me dicen que ya maduré, que tengo que comportarme de una manera, pero yo quiero seguir siendo niño. O luego le dicen, es que usted todavía no está tan grande como para que haga tales cosas. Entonces terminamos poniendo al muchachito o a la muchachita, digamos, en una situación de discontinuidad frente a lo que estaba viviendo. ¿Dónde se está hablando más de crisis hoy en día? En la economía. Todos los días hablamos de crisis. Nos han inundado la cabeza de pensar en crisis y además nos dicen que si la crisis es económica, la cosa va a ser terrible. Yo creo que no. Yo creo que una de las ciencias que salió perdiendo en el COVID, esta es mi interpretación, fue la economía. La economía tuvo trastabilló, no se pudo sostener en buena parte de los lugares. La culpa no fue de nosotros, es la culpa del modelo como está establecido. Y, digamos, empieza a hablarse de esa crisis económica en términos de que empieza a urgirse el cambio en los sistemas
de intercambio, de comercio, en el sistema mercantil, en el sistema financiero. Y digamos la que más vivimos es la crisis, bueno, la histórica, nosotros estamos hablando hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión que marca la crisis y fue capaz de mostrar la Segunda Guerra Mundial, mire, hasta dónde es capaz de llegar el ser humano que se dice racional, que se dice muy inteligente, que se dice una especie, digamos, superior, cómo es capaz de aplicar su inteligencia en la destrucción de los otros. Entonces hoy se habla de una crisis de civilización. Y en política, la política vive en crisis, aprovecha las crisis, promueve las crisis, digamos que intenta asustar además con las crisis. Digamos, Mónica. ¿Mm? Por eso entonces, digamos que de esa manera de lo que hemos dicho, ¿qué puede significar una crisis? Vista, digamos, en esos distintos ámbitos y a la cual no habría que tenerle miedo. Entonces, no es asunto de miedo. ¿Qué habría en la crisis? Cuando lo utilizamos en sentido médico, hay un cambio de curso de una enfermedad. ¿Y para qué ese cambio de curso? Pues o para que se mejore o para que se empeore. Pero se genera la crisis y eso va a demandar cambios. Entonces, tengo el colesterol alto, me está molestando el azúcar, me da, digamos, el precoma, que es una crisis que no me mata, no muero por eso, pero si no hubiera sido por la crisis no me doy cuenta de lo que me está pasando, pero como ya me di cuenta en la crisis que estoy pasando por esa situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actuar, intervenir. ¿Para qué? Para que haya el cambio productivo y la situación de salud se recupere. También se habla de la crisis como un punto de decisión en el tiempo, ¿sí? Las cosas llegan, los fenómenos suceden, los acontecimientos se dan, y llega un momento en que dicen, hasta aquí fue, o cambiamos, ¿sí? Un poco, es decir, hay una decisión que se urge en el tiempo. ¿A quién le va a llegar, digamos, la necesidad de la decisión pronto? Yo diría que a Netanyahu. O Se nos fue la cambiamos o presentación. erramos, decía Simón Rodríguez. Sí, señor. Dentro de poquito le va a tocar tirar la toalla o mirar cómo le hace. Mónica, se me fue la presentación. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Es decir, la crisis está pidiendo, se da el momento crítico, hay que ejercer la tarea crítica para poder salir de la crisis. Es decir, la crisis pasa porque se haga un diagnóstico. Entonces, miren que la salud está en crisis, según nos dicen los medios de comunicación, para que nos dé miedo. Y sí, el modelo de la CPS y lo que tenemos ahí entró en crisis, ¿sí? ¿Qué pasa? O se soluciona o esto se acaba, o mejora o empeora. ¿Por qué? Porque la crisis implica una situación preocupante, pero también aparece una cosa nueva en la crisis, es la decisión que posibilita algo nuevo, que es lo que ha hecho el ser humano. Llegan los momentos críticos, se agota la propuesta y tiene que surgir una alternativa que permita seguir al ser humano, seguir viviendo en sociedad, seguir alimentándose, seguir produciendo, etcétera. ¿Pero con qué? ¿Agarrándose de qué? De un elemento nuevo. Hay un sentimiento de ruptura, digamos, innegable, porque además cuando estamos hablando ahí de ese sentimiento de ruptura, por ejemplo, estamos hablando de las crisis en sentido psicológico, se acabó mi relación de pareja, tocó separarse, usted va para un lado, yo me voy para el otro, pero ahí quedan unos sentimientos, pero la ruptura me duele, no me entiendo por qué pasó y por qué me pasó a mí, si todo funcionaba tan bien. Entonces, ¿qué le hacemos? No se puede. Entonces viene el sentimiento, la crisis también implica ruptura. Hay una determinación procesual básica y hay un desafío singular, ¿sí? ¿Qué implica eso? Miren,
Vamos a tratar de entender esas dos expresiones que hay allí. Hay, cuando se presenta la crisis, hay una frontera entre dos órdenes diferentes de cosas que se están separando. ¿Qué es una frontera? Un límite. El límite se está rompiendo. Está habiendo un quiebre, por eso se habla de un empujón evolutivo del pasado a un futuro diferente. Aló. Hay un Hay un empujón empujón evolutivo evolutivo del pasado. No me había dado cuenta que estaba desconectada. Hay un empujón, es decir, la crisis empuja a que se tome una decisión, a que haya un cambio, a que haya hay un una empujón modificación. evolutivo El pasado. Exacto. No me había dado cuenta que ¿Qué estaba pasó? desconectada. Hay Ajá. un empujón, es decir, la crisis empuja a que se tome La una crisis empuja a que se tome una que haya un decisión. cambio, a que haya una modificación. pasado. ¿No me había dado cuenta que pasó? Ahora, ¿qué pasa en la crisis? Efectivamente, cuando la crisis empieza el proceso de resolución, hay la modificación de un contenido, o sea, de una manera de ser, de actuar, de entender, de comprender, de muchísimas cosas, y que se aspira a que ese nuevo contenido que se produzca se pueda modelar, se pueda manejar, se pueda decir de una manera, digamos, ya no de la misma manera, pero que permita, digamos, unos logros semejantes a lo que inicialmente se tenía. Miren, por ejemplo, pongamos un ejemplo, cuando en el neolítico, cuando del paleolítico al neolítico se da, digamos, el cambio, y el cambio que se da es que los hombres dejan de ser, los seres humanos dejan de ser tribus transhumantes que van caminando por un lugar y por otro con sus animales domesticados. Cuando se asientan y se forman las ciudades, digamos, los primeros lugares de comunidad, ahí hay un cambio. Cuando se asientan allí tiene que aparecer una forma, porque antes eran recolectores de cómo alimentarse, y tiene que aparecer la agricultura. ¿Cómo vamos a sembrar? Ya estamos quietos, ¿cómo vamos a hacer para tener vegetales? Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo esta manera que ya no vamos a ir a recoger lo que hay, vamos a manejarla, no la vamos a apropiar? Y miren que las crisis necesariamente se tienen que resolver. Hay dos maneras de resolver las crisis. Una manera de resolver la crisis en términos políticos, que es lo que nos está pasando, es por la vía del derecho positivo, la vía del derecho, la vía legal. Si se hace la resolución de la crisis por la vía del derecho, tendría que hablar de reformas. Si la crisis no se resuelve por la vía del derecho, sino por la vía contra la ley, ¿qué es lo que la crisis genera si no se resuelve? Es decir, una crisis no se puede detener, una crisis hay que abordarla, así sea una crisis existencial. Se trata de una revolución. Y esto no es solamente a nivel político, miren, se trata de una revolución que implica, por ejemplo, yo no resolví la situación de pareja, por ejemplo, para que hablemos de las relaciones de pareja, las situaciones de pareja empiezan a anunciar que hay problemas, que hay que ponerle cuidado, que hay que ponerle remediales, que hay que sentarse y charlar y miren a ver cómo acordamos. Si no, lo que viene es la revolución, el revolcón, usted para un lado y yo para el otro. Pero antes de que eso pase, pues siempre hay la manera de revisar. Sigamos, Mónica.
Mire, ¿qué es lo que pasa en una crisis? A mí me parece que esa expresión que es de Morán es bien importante. ¿Qué pasa en una crisis? Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. ¿Qué tiene que morir? Algunas cosas de lo viejo para que le den pista, para que le den ingreso a qué? A lo nuevo. ¿Sí? Por eso, miren, las crisis no son para tenerle miedo. Los chinos son muy claros en decir que las crisis son oportunidades, posibilidades que yo no veía claramente. ¿Qué es una crisis entonces en la que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir? Son un conjunto de vicisitudes que enfrenta bien sea el alma, el intelecto, el individuo y que aparentemente no tiene horizonte, no tiene como punto de llegada, parece como caótico, pero realmente lo que está es cocinándose lo que hay allí. ¿Qué pasa en una crisis? Debe haber una transición a algo mejor o a algo peor. ¿Qué hace una crisis? Además, menciona una nueva expresión de una experiencia distinta en el tiempo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Si la reforma a la salud llega, si la reforma a la educación llega, si la reforma pensional llega, porque la vamos a resolver por la vía del derecho, pues tenemos un tiempo diferente, una experiencia distinta en el tiempo, aprenderemos distinto.